Mi nombre es Gleimar Manzano y el día de hoy hablaremos sobre la entrevista periodística. ¿Qué es una entrevista periodística? Es un formato de comunicación en el que un periodista interactúa con un entrevistado para obtener información relevante sobre un tema de interés público. Este tipo de entrevista busca no solo informar, sino también explorar diferentes perspectivas y profundizar en la comprensión de un asunto. La calidad de una entrevista depende en gran medida de la preparación del periodista, así como de su habilidad para formular preguntas efectivas. Existen varios tipos de entrevistas, cada una con un propósito en específico, como por ejemplo la entrevista informativa. Su objetivo principal es recoger y transmitir hechos en concretos sobre un tema y se caracteriza por tener preguntas directas que buscan obtener información precisa. También tenemos la entrevista de opinión. Esta se centra en las perspectivas o creencias del entrevistado sobre un tema indeterminado. En este caso, las preguntas pueden ser abiertas, permitiendo al entrevistado expresar sus puntos de vista con libertad. Por su parte, la entrevista de perfil es diferente, ya que busca ofrecer una visión detallada sobre la vida y logros de una persona y se pueden incluir preguntas sobre la historia, desafíos, metas, entre otros. Finalmente, tenemos la entrevista de investigación. Este tipo de entrevista se utiliza para indagar a fondo sobre un tema o situación compleja. Implica preguntas un poco más desafiantes y requiere una preparación exhaustiva por parte del periodista. Todo esto nos lleva a pensar, ¿cómo podemos hacer preguntas efectivas en una entrevista? La formulación de preguntas es crucial para el éxito de una entrevista. Algunas estrategias podrían ser la preparación previa, investigar sobre el tema y sobre el entrevistado permite formular preguntas informadas que guían la conversación. Por su parte, las preguntas abiertas invitan a respuestas elaboradas y fomentan un diálogo mucho más rico con el entrevistado. También tenemos la escucha activa. Prestar atención a las respuestas del entrevistado permite hacer preguntas de seguimiento que profundicen en los temas que están siendo tratados. Por último, tenemos la claridad y la concisión. Las preguntas deben ser claras y directas para evitar confusiones y mantener el enfoque del tema central. ¿Qué ejemplo podemos utilizar para una entrevista y que de verdad sea efectiva? Para ilustrar cómo aplicar estas técnicas en una entrevista real, consideremos un escenario. Por ejemplo, una entrevista con un político. La primera pregunta puede ser, ¿cuáles son las principales políticas que plantea para implementar en caso de ser elegido? La pregunta de seguimiento podría ser, ¿cómo respondería a las críticas sobre la viabilidad de estas políticas? Estas preguntas o este ejemplo nos muestra cómo las preguntas bien formuladas no solo obtienen información valiosa, sino que también permiten crear un espacio para la reflexión y el diálogo profundo. Una buena entrevista no solo informa al público, sino que también permite enriquecer la comprensión del contexto y las emociones que van mucho más allá de los hechos. Gracias.